Hola a todos, yo me llamo Chloe Strauss. Hoy es el 16 de mayo de 2018. Muy bienvenido a Tema del Día. El tema del día es una serie de programas que profundizan en los temas de talento de Clifton StrengthsFinder uno a la vez. El tema de hoy es analítico. Si está escuchando la versión grabada y tiene preguntas, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a la dirección coaching@gallup.com. Yo tengo muy buena noticia para ti. Nuestra anfitriona hoy es Blanca Estela García. Blanca, ¿qué tal? Hola, Chloe, ¿cómo estás? Muy Muy buenas bien, muy bien. tardes en Londres. Saludos desde Gracias. México. Y Hola, Blanca. saludemos a Jim en Omaha también. Y ¿Cómo estás sí, tú? saludos a todos que nos están escuchando, ¿no? Por A todos lados del todos. mundo. Exacto, sí, queremos que esta comunidad que habla español crezca cada día. Cada día más. Cada día más. ¡Qué emocionante! Tenemos analítico, analicemos Ándale. ese tema. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Empezamos como siempre, ¿no? Como con la definición oficial. Me parece maravilloso. Oye, quería preguntarte, ¿qué tal que empezamos con unos números para los analíticos? ¿Cómo no, Blanca? ¿Te Sí, parece? tiene mucho sentido. Sí, sí. Es- esta, Números, números, esta hechos, mañana datos. acabamos de revisar la base de datos y hoy ya tenemos 18.525.622 personas que han tomado el Clifton Strengths. De acuerdo a la información de Jem, en promedio, 5.400 personas al día Muchísimo, ¿no? toman el Clifton Strengths. Entonces, imaginen, al final de este año esperamos llegar ya a los 20 millones. Bravo, muchas gracias por todo lo que están haciendo, porque realmente creemos que si las personas nos conocemos y amamos nuestros talentos, podemos amarlos de los demás. Es Entonces, muchísimo, ¿no? O sea, 20.000, pero visto por otro lado, hay 7 billones de personas en este mundo, ¿no? exacto. Creo que todavía nos falta, ¿cierto? Unos poquitos, sí, unos cuantos, Pero ahí vamos, una persona a la vez. sí. Ahora, en nuestra base de datos que hoy tenemos, que incluye para ver la frecuencia, ¿ok? Esta hizo el corte en 18.088.323 personas. Y esto es para las personas con este tema analítico que les encantan los datos y los números. Ujú, El ujú. tema analítico está en la posición 15. Quiere decir, el 13.218% de personas tienen este maravilloso tema analítico. ¿Qué te Muy parece, bien, Chloe? me Ok. parece muy interesante, hechos fascinantes. ¿Tienes Muy bien. más hechos ahora mismo o Ahora seguimos? vamos a la Bien, descripción. ¿Te muy parece? bien, muy bien, muy bien. Y entonces nos dice nuestra tarjeta, las personas en las que resalta el tema analítico buscan razones y causas. Tienen la capacidad de considerar todos los factores que podrían incidir en una situación. Es un tema que nosotros clasificamos en el dominio de pensamiento estratégico. Y entonces para ellos es muy importante el demostrar las cosas. Su enfoque es lógico, crítico, y para que ellos puedan asumir o aceptar una verdad, necesitan buscar las razones que los expliquen. ¿Por qué son las cosas? ¿Cómo son? Necesitan entender cómo han funcionado, analizan lo que ya tenemos evidencia anterior o del pasado para entender qué patrones existen y cómo esos patrones pueden entrelazarse y cuál va a ser la repercusión de ellos, hacia dónde van, cómo se combinan, cuál es el resultado. Oye, y esto que estoy viendo corresponde a la teoría que nos ofrecen o a la situación actual. Entonces, son personas que se hacen preguntas, que cuestionan y se cuestionan porque para ellos es muy importante cuando van a tomar una decisión que sea algo lógico, que esté comprendido, pero sobre todo
que tenga evidencia, que tenga la causa, de dónde viene, para que entonces puedan ya desarrollar sus ideas, sus patrones, etcétera, para poder tomar una decisión. Entonces, analizan causa y efecto. Pensar para ellos es sumamente valioso, los llena de energía. Ok. Pues entonces suele ser el caso que sus decisiones están basadas en evidencia, en investigación. Es correcto. Y es muy interesante porque cuando vemos a personas con analítico y ven una hoja llena de números, esa hoja, esa página, como que les Sacan llama. cantando, ¿no? Sí. Sí, exacto. Y entonces a veces nos dicen, y probablemente a las dos, oye, pero ¿cómo van a hablar los datos? Sí, para alguien con analítico puede verlo, puede ver los números, las gráficas, los datos, y les cuentan una historia. Pueden ver qué pasará, cuál es la tendencia, cuál es el patrón, y entonces toman sus decisiones más por la razón que por la emoción. Para ellos todo se puede medir y todo debe de medirse. Deben de hacerse las cosas simples, más no ser simplistas. ¿Qué opinas? ¿Qué Mm. opinas de este tema? Sí, pues esta última cosita que acabas de decir tiene que ver con esta habilidad también, yo creo, este tema de analítico, de reducir las cosas muy complicadas en algo digestible, en Mm, algo, pues sencillo, no sé, pero en algo tangible, digamos. qué Es una bonito. manera de navegar la complejidad con eficiencia. Me encanta siempre cómo sumarizas las cosas. Eso me encanta. Yo Yo creo hablo que porque miles de palabras. me falta la palabra, así que estoy buscando uno que no sea precisamente adecuado, pero bueno, contar que me entiendes, está bien. No, sí es precioso porque yo hablo con muchísimas palabras y tú lo sintetizas rápidamente Es que en tengo menos. una frase. Hermosísimo. Y entonces, vamos, eso nos lleva probablemente al poder y ventaja. ¿Quieres que revisemos eso? Sigue, sigue. Ujú. Y entonces, imagina las personas con analítico, y vamos a hacer muy pronto idear. Vamos hoy a tratar de separar estos temas que a veces pueden confundirse, pero las personas con analítico generan ideas ya que tienen los hechos. Entonces, una vez que ya analizaron el pasado, ya analizaron la evidencia, entonces ya con eso pueden decir, ok, y el patrón para esto es el siguiente, y entonces pueden como que identificar cómo se El llega a la paso lógico. excelencia, Ujú. el paso lógico, pero además a la excelencia, porque entonces ya con eso pueden decidir qué sí, qué no se debe hacer con base a esos hechos, cuáles son las causas, y llegar a ese concepto de excelencia. Entonces, en los equipos, imagina cómo pueden realmente generar credibilidad porque sus acciones, sus decisiones, una vez que conoces a alguien con este tema en sus temas dominantes, te da hechos. Ya sabes que cuando comenta algo, tiene evidencia. No es simplemente algo que se le acaba de ocurrir o es nada más emocional o cómo se siente. Sacado del aire. Ujú. Exacto, sino que realmente tiene, esa evidencia. Y Fundación. entonces exacto, fundamentos, y genera la confianza con los demás, porque sabes que ya lo analizó. Entonces, una persona con este tema nos ayuda a tener claridad de qué es lo que está pasando, pueden ser transparentes, y entonces pueden decirnos las cosas reales que tanto se requiere sobre todo en situaciones difíciles en organizaciones, que a veces vemos que esa transparencia no es tan efectiva. Alguien con este tema nos puede ayudar a entender, a conocer, a ver los patrones y además qué tendencias tenemos hacia adelante. Ujú, Es ujú, un ujú. tema extraordinario. Sí, sí, yo creo que también puede ser muy útil en un compañero del trabajo, una pareja, porque su curiosidad o su interés en la búsqueda de evidencia no solo tiene que ver con sus ideas, pero tiene el impacto por sus preguntas para ayudar a ti a encontrar más claridad con las tuyas también, ¿no?
Qué precioso tema este, ¿verdad? Y ya cuando está desarrollado y está en su parte que te ayuda o como llamábamos anteriormente balcón, hacen las preguntas idóneas de la forma idónea a las personas idóneas, ¿no? Para que realmente los demás podamos llegar a comprender la esencia, el por qué, el para qué, y se puede desde un inicio analizar si algo es viable, si un proyecto debe de hacerse o cuál es el mejor camino para nosotros, porque con las preguntas nos ayudan muchísimo a encontrar esa Ujú. causa raíz. Pero lo que Ujú. nos está diciendo es que a lo mejor bueno, depende, ¿no? Del desarrollo o no que sea el tema, pero puede ser que el tono de preguntar puede ser muy directo, digamos. Puede ser. Y entonces, ahí lo vamos a ver. ¿Quieres que entremos a la parte no desarrollada o inmadura? Sí, sí. Y, ay, bueno, déjame contarte algo muy interesante que platica Benjamin. Benjamin Erickson Farr es nuestro go-to. Y entonces, a mí me encanta cómo lo platica y está de hecho en la temporada 1 de Analítico, en Theme Thursday. Ujú. Pero es interesante cuando me llama y me dice, Blanca, ¿cómo estuvo la sesión? Y yo le digo, él dice que hay dos tipos de sesiones, las que nosotros definimos como estuvo maravilloso, emocionante, la gente muy comprometida y con mucha energía. O el grupo tenía muchas personas con tema analítico. Entonces, no sé si lo conté bien, pero es muy interesante cómo él nos hace ver, porque pareciera que analítico no es esa diversión, sino que está cuestionando. Y entonces, cuando no está desarrollado, cuando está inmaduro, puede ser que la manera en la que cuestiona puede no tener una mala intención. De hecho, no tiene una mala intención generalmente, pero su cerebro necesita encontrar la causa. Entonces es como, a ver, demuéstramelo. ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué eso? ¿Y qué otros datos faltan? Entonces, ese tipo de Poco bruto. preguntas. Mm. ¿O cómo? Poco bruto. Crudo. O Crudo, exacto, exacto. Entonces, y puede ser una pregunta que para los demás pueda ser aún incómodo el sentir, bueno, y que no cree en mí, que no tiene confianza, está tratando de afectar lo que yo estoy presentando. O sea, esa parte de cuestionamiento puede llegar a afectar emocionalmente a otros, ¿no? Y además, las personas con este tema analítico pueden tratar de eliminar las cuestiones emocionales, ¿no? Y decir, a ver, ¿y cuáles son los hechos para esto? Entonces, eso con respecto a lo que decías de las preguntas. Ahora, ya cuando está desarrollado, hacen preguntas extraordinarias que llevan a los demás a que veamos el valor de su ujú, cuestionamiento. Y ujú, entonces ellos nos hacen preguntas como, ¿y los datos que muestran? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Cómo sabemos que esto funcionará? ¿Hacia dónde nos lleva esto? ¿Cuáles son los pros y los contras de esta situación? ujú, ¿Cuál va a ser la tendencia? ¿Qué es lo que hacemos para llegar a la excelencia? Entonces, realmente nos ayuda a tomar ujú, decisiones ujú, ujú, extraordinarias. ujú, ujú. Sí, entonces la ventaja para el grupo puede ser Ujú. que llegamos todos a un nivel más profundo de entender algo, ¿no? Exacto, ¿no? Y analizar esos datos es algo maravilloso para alguien con analítico, lo llena de Ujú, energía, ujú, así ujú, como para alguien con sociable se llena de energía al conocer a otros. Para alguien con analítico, el estar encontrando esos patrones y ver de dónde viene y qué tendencia tiene, es algo que los motiva y los estimula para ir encontrando esas ideas, cuál es el mejor camino y cuál es la mejor decisión. ujú, ujú. Sí, me parece, bueno, como dijiste, ¿no? Es muy interesante cuando estamos delante de un grupo de gente y se nota, ¿no? Cuando tiene el grupo un nivel analítico bastante alto. Lo bueno, lo que a mí me encanta es que porque suele ser que estamos hablando de contenido como, no sé, compromiso, ¿no? Los empleados. Estamos hablando de temas que tienen mucho que ver con
con el cerebro emocional, pero menos mal que tenemos tantos datos, ¿no? Y metaanálisis y 30 millones de gente que han respondido a las encuestas y tantos puntos para que podemos reforzar lo que sabemos del cerebro emocional con lo que sabemos por los estudios del cerebro racional, digamos. Ayudan, ¿no? Claro, claro. Y las personas con analítico también son emocionales, no crean que no. Pero lo que dices tú es maravilloso porque, de hecho, con el Clifton Strengths, para las personas con este tema, especialmente todos los estudios de validación y confiabilidad están para poder decir, y le llamamos analítico, y recuerden, el nombre del tema es simplemente un constructo, pero nos ayuda a encontrar la motivación, qué es lo que ellos necesitan para tomar decisiones, cómo planean, qué es lo que les permite actuar. Y entonces, para todos ustedes con este tema, tenemos toda la ciencia detrás. Como dice Chloe, qué Tranquila. bueno que lo tranquilos. Hablamos un poco más de qué otras necesidades tiene gente que tiene analítico muy alto. Pues datos, seguro. Credibilidad, ¿no? Ujú, ujú. Claro, necesitan demostrar las cosas o que las cosas se demuestren. Por ejemplo, am, hay personas con el tema analítico y por supuesto recuerden que siempre los demás temas que tenemos impactan, ¿no? Pero alguien con analítico está esperando que si alguien les va a decir algo o les va a dar información, tiene que estar basado en hechos, no nada más en una ocurrencia. Entonces, el demostrar las cosas, el que tengan ese tiempo para analizar la causa raíz, para llegar a entender las cosas es muy importante. Cuando son pequeños lo vemos, a lo mejor varios niños reciben un cochecito de regalo y entonces alguien con analítico puede ser que lo que quiere es entender, oye, ¿y qué es lo que hace que giren las ruedas? ¿Y qué es lo que hace que pueda abrir las portezuelas? ¿Y qué es lo que hace que pueda? Entonces pueden llegar a ese nivel de detalle, ¿no? A entender, bueno, ¿y cómo funciona? No necesariamente es quiero arreglarlo como lo haría alguien con restaurador o no se esperan a que se descomponga, pero pueden simplemente esa curiosidad de, ¿y esto cómo funciona? Y ese Entender algo y profundamente. entenderlo, y demuéstrame a ver que esto puede ser real, ¿no? Y eso nos puede llevar, si quieres, a la parte de cuando no está desarrollado, que veamos algunas otras cosas, ¿quieres? Sí, sí, sí. Y Por favor. entonces, a veces puede ser que, estén las personas pensando, no podemos iniciar algo hasta que tengamos todos los datos, hasta que ya esté perfecto. Y puede ser que a veces esa perfección no llegue, o puede ser que eso nos retrase. Y a veces decimos parálisis por análisis, ¿no? Quiero tener tanta evidencia y tanta información y encontrar todas las causas que a veces no necesariamente avanzan, pueden llegar a parecer escépticos, por ejemplo, o esperar que todos busquen tener todos los hechos antes de actuar. A veces puede ser como demasiado cauteloso, ¿no? Para tener toda la información y pedir a los demás que demuestren las cosas. Entonces, esa puede ser la forma de el talento de manera natural, instintiva, y puede pensar, probablemente como nos pasa con los 34 temas, que consideras que es obvio que los demás deberían de tener los datos. O sea, como alguien viene conmigo sin datos y evidencia, ¿no? O cómo dice algo sin tener la información de lo que está ¿Lo hablando. has olvidado? Pero, ¿dónde está? Exacto, qué barbaridad, o sea, no puede ser. Entonces, esa es la parte. Y con las preguntas ayudamos a las personas a desarrollarlo. ¿Y qué tipo de preguntas, Blanca? A mí me encantan las tuyas, ¿quieres empezar? A ver, sí, pues algo bastante general, por ejemplo, sería, pues, háblame de una decisión que has tomado hace poco
Y cuéntame un poco del proceso que usas para Mm, llegar a esta decisión. ¿Cómo mm, ha pasado? Sí, ¿cómo ha desarrollado? ¿Con quién has hablado? ¿Qué fuentes de información lo has usado? O sea, para que la persona se puede darse cuenta de que es algo muy natural que hay un proceso, ¿no? O sea, una serie de pasos para que llegue a una decisión y no ha sido algo súper instintivo. Suele ser, ¿no? mm, mm. Depende siempre de lo que tiene también, pero, por ejemplo, ¿qué más? O sea, cuando alguien te busca para ayuda con un problema o para una solución, ¿qué tipo de problemas típicamente tiene o sea, se nota que hay un patrón en el tipo de problemas que la gente te lleva a ti? Qué interesante, qué Ah, interesante. sí. O sea, para que también es otra manera de reforzar el poderoso que es este tema cuando los otros se ve en ti. Qué lindo. Me encanta. Y en esa, bueno, si me permites hacer ahí una pausa, y a lo mejor, ahorita vamos a entrar a combinaciones más adelante, pero ¿qué tal que alguien con analítico, individualización y conexión, a lo mejor la gente viene por cuestiones más personales, y cuando tiene analítico, intelección, deliberativo y contexto o Claro, aprendedor, ¿no? Entonces es por mucho más información de teoría, de ciencia, de datos, de conocimiento. Qué buenas preguntas, Chloe. por ¿Alguna otra? ejemplo. Por ejemplo. No, no, no. Ya te toca a ti, Blanca. Ok, y entonces a mí me gusta preguntarles, ¿cómo analizas a quién preguntar y cómo preguntar? También qué preguntar. Yo creo que aquí es muy importante, la manera para lo que decíamos, anteriormente, que genere confianza y no genere esta parte de Defensiva. Ujú. exacto, sino entonces, ¿cuál es la mejor forma? Porque el hacer las preguntas, nosotros hablamos muchísimo, que un gran coach hace preguntas poderosas y que esperamos en un manager, en un líder, en un gerente que haga preguntas, ¿no? Y lo mismo en un padre de familia o en una pareja, ¿no? Hacer las preguntas correctas nos lleva a resultados maravillosos. Pero entonces alguien con este tema analítico podemos ayudarlo a que analice quién es la persona, en qué momento, cómo le pregunta, qué le pregunta. También el ¿y cuánto preguntas? ¿Cómo identificas, por ejemplo, cuánta información es suficiente? ¿En qué momento consideras, que es el tiempo para iniciar? ¿Cómo evalúas los pros y contras? Que sería un poco como el proceso que dices. Y también, ¿cómo analizas las necesidades de las personas? Eso creo que puede ser valioso, porque alguien con un tema analítico puede llegar a encontrar qué es lo que motiva a alguien, qué es lo que los hace actuar, dependiendo de sus demás temas. Ahora, otra pregunta es, ya desarrollándolo o enfocándolo para su aplicación, ¿cómo comunicas tu necesidad de datos? ¿Y cómo comunicas que los datos y la evidencia que tienes pueden ser clave para la toma de una decisión? ¿A quiénes lo comunicas? ¿Qué, cuáles y cuántos datos? ¿Cómo identificas también el momento para que tú seas parte de evaluar la viabilidad de un proyecto? ¿Cómo ayudas a los demás a ver el valor de tu análisis desde el inicio? Entonces, las personas con tema analítico nos ayudan a tomar decisiones mucho más efectivas en una organización, a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos con base a esas causas y hechos, los patrones. Entonces, nos es muy importante que puedan comentar, platicar y que consideremos su punto de vista para tomar esas decisiones, porque seguramente, ya están analizadas, profundizadas y tienen evidencia. Me encanta, Blanca, me Qué gusta mucho. lindo Sí, tema, ¿verdad?
Ujú. Sí, también, bueno, a lo mejor otra manera de llegar al mismo objetivo es preguntar con quién te gusta más trabajar. O sea, Mm, para que se da cuenta de que este complemento, que le importa bastante a lo mejor tener a otra persona que le puede ayudar con esta comunicación de la importancia de su análisis. O, o sea, que para que se puede combinar cómo la gente ahora se siente y qué nos dice los hechos o los datos, y cómo se puede combinarlos, ¿no? qué Y lindo. bueno, sí funciona. Claro. Sí, claro. Y entonces imagínate, ¿puedes imaginar a alguien con analítico y empatía? Mm, a ver, no sé, tú tienes la lista, ¿no? De que nos dice si analítico está muy alto, con Ajá. quién tema sería más y menos probable. Ok, entonces vamos a revisar eso. El, Porque yo creo que puede ser empatías, ¿no? Que sea menos probable. sí, sí, no, No no es sé. muy probable. De hecho, diríamos que es como paradójico, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo se vería? Creo que me encantaría verlo, analítico con comunicación. Pero volviendo a tu pregunta, en nuestro estudio de 250,000 personas, el más frecuente con analítico en los primeros 5 fue logrador, o como le Mm. llamamos en Europa, emprendedor. Y está empatado con aprendedor, o como le llamamos en Europa, estudioso. Y los menos frecuentes, Es el apetito, ¿no? Para información. claro, y además imagina, analítico con logrador, em, es ese impulso, ¿no? De hagamos, logramos, y lo que estamos haciendo está basado en algo y sabemos de lo que estamos hablando. Ahora, esta frecuencia también puede ser que sean Logrado menos emprendedores. Bueno, porque son de los más frecuentes, ¿no? Entonces puede ser también esa sí, coincidencia. sí, sí. Los menos frecuentes son positivo y sociable, o carisma, como le llamamos en español europeo. ¿Qué opinas de esos? Mm. Sí, bueno, como dijiste, ¿no? Que a lo mejor alguien que tiene analítico muy alto es a lo mejor más, tiene más caución, ¿no? O sea, quiero pensar más antes de hablar. Ujú, Mientras sociable y también un poco positivo, pues anda, hablamos, charlamos y lo arreglamos. Y ujú. bueno, pensamos, da igual, pero seguimos, ¿no? Un poco distinto, ¿no? Sí, sí, y ambos pueden, y todos pueden generar esa esperanza, como hemos hablado en los diferentes temas, pero sí, ¿Verdad? alguien con analítico, lo que está buscando es la evidencia, alguien con positivo está buscando es un tema relacional, Energía. Mm. es cómo estimulamos al equipo, ¿no? Entonces, y detecta quién necesita una palabra de aliento, no necesariamente buscar los datos. Alguien con analítico y positivo a lo mejor analiza, oye, ¿y con qué frecuencia esta persona ha tenido momentos así? ¿Qué tipo de palabras lo han estimulado? ¿No? O sea, el tener esa información para identificar los patrones, eso es valioso para alguien analítico. El que tiene positivo, sin analítico, entonces detecta la emoción y sabe qué palabra dar para el estímulo. Sin pensar. Sí, exacto, porque lo siente, ¿no? Es su talento, entonces sabe y son muy buenos, nada más que ya no necesitan tener esa evidencia como lo tendría alguien con analítico. ¿Verdad? Y bueno, quiero volver a tu pregunta original. ¿Ok? Si hay alguien que tiene analítico y empatía, los dos muy alto, ¿cómo puede ser? Qué hermoso, ¿no? O sea, como tal, Eh, las combinaciones son maravillosas, pero imagina, tiene la evidencia, tiene los datos, pero además está sintiendo lo que los demás están sintiendo. Entonces puede ser probablemente muy efectivo al hacer las preguntas y cómo las hace y sentir esa reacción de cada uno para poder realmente llegar a los resultados que quiere con evidencia, pero además con esa emoción, que guíe a los demás a sentirse en línea, ¿no? O sea, puede ujú, ujú. detectar cuando alguien se está sintiendo mal, puede detectar cuando alguien se esté sintiendo bien y con su analítico entonces reaccionar con base en ello. Parece estupendo. ¿Dónde Sí. encontramos a alguien así, Blanca?
Sí, ahí tenemos. Entonces, que nos escriban. Porfa, Porque comunicando. es único y todos somos únicos. ¿Quieres que hagamos otras combinaciones? Venga, sí, sí. Vamos a hacer dos más. Ok. ¿Y qué te parece si vemos analítico con estratégico? Porque a Ujú. veces, para que podamos hacer un poquito de diferenciación también. Entonces, estratégico sabemos que se anticipa las opciones a lo que no existe, es como más de futuro. Evalúa esas opciones alternativas y encuentra rápidamente cuál es la más fácil hacia adelante. Analítico es más como reactivo porque lo que necesita es tener ese estudio, esas bases, esas acciones, esos fundamentos. Entonces también va a tomar la mejor opción, pero lo va a decidir con base a lo que ya sucedió, con base a los datos y evidencia. Ahora, alguien con esos dos juntos, imagina que a la hora que ve las opciones, tiene también las tendencias y los patrones con los datos de en qué momento, cuál es la mejor opción basada en ellos. ¿Qué opinas de Me eso? encanta, me encanta. O sea, una combinación de anticipando, pero también procesando lo que ha pasado para llegar al mejor paso. Y entonces lindo, ¿no? Una combinación como de Mm, pasado y futuro, muy me encanta. interesante. Ujú, ujú. ¿Mm? Me encanta. Pues a ver, hemos visto uno entonces, o sea, dos de pensamiento estratégico, uno, hemos hablado un poco del logrador, ¿no? O sea, Ok. de ejecución. Ah, empatía, hemos visto, ¿no? De relaciones. Ahora tenemos que elegir uno de influencia. Ok. ¿Y qué te...? Entonces, Ay, es que todos son divinos. A ver, dime tú escoge. a ver, analítico y tomamos competitivo. Ok, y entonces vamos a ser los mejores, vamos a ser el número uno y entonces tenemos que analizar en qué momentos lo hemos sido, cómo están los demás, qué es lo que los está llevando a ganar y cuáles son las cosas que nos permiten tener la ventaja competitiva para poder ser ese número uno. Entonces vemos todos los patrones, lo que ha sucedido, lo que están haciendo los demás. Recordemos que competitivo se estimula de la comparación con otros. Entonces ya no es solamente lo que hay en mi pasado, sino es y lo que hay en los demás, cuáles son las tendencias, los patrones para que avancemos hacia el número uno. ¿Qué opinas de eso? Poderoso, ¿no? Ujú. O sea, Ay, puedo imaginar que cada uno de estos refuerza al otro, ¿no? Para que sí, sea aún todos. más, que tiene aún más poder, más ventaja. Siempre nos enseñas mucho, sí, se refuerzan todos uno con el otro, ¿no? Y entonces ahorita, y aquí hablamos de dos, pero ya combinando, en algunos programas hemos hecho de más temas, ¿no? Que cuando tenemos tiempo podemos hablar las horas. Pues es que quería hablar de una cosita más antes de que Por nos favor. dejara el tema de analítico. Es que yo creo que he visto a veces que es uno de los temas que pueden provocar un misconcepción, digamos, cuando la gente piensa que si alguien no lo tiene, no se puede hacer un rol con números. Por Mm, ejemplo, en contabilidad, en el mundo de finanzas. Y esto para mí es, bueno, no es verdad. O sea, ¿me entiendes? Lo has visto también. correcto. Y entonces, Y ¿qué les dices, Chloe? que, que la vida es más complicada. O sea, los seres humanos son más complicados. Así que es demasiado sencillo. Bueno, ya que este rol tiene mucho que ver con números, es imprescindible que alguien tiene analítico, pero como siempre nos dice, ¿no? Am, es que este StrengthsFinder solo es una comparación entre tú y tú. O sea, Ujú. lo que nos falta es referencia a los demás. Así que si alguien lo tiene en el top 5 o top 10, no necesariamente quiere decir que tiene una facilidad para números más intenso de alguien que no lo tiene en el top 5. O sea que, pues primero no tenemos esta referencia y segundo, analítico como nombre tiene
O sea, no solo tiene que ver con números. O sea, es un tema un poco más amplio. Y esto tiene dos aspectos. Entonces, la gente que lo tiene, no solo estamos hablando de gente que le gustan números, y la gente que no lo tiene, no quiere decir que estamos hablando de gente que no le gustan números. O sea, es una simplificación peligrosa. Me O sea, encanta, me encanta. Y volvemos al concepto que decimos, el Clifton Strengths nos dice el cómo lo haces, no nos dice el sí qué o no. haces. Exacto. Entonces, oye, yo no tengo analítico, pero puedo analizar, claro, y lo interesante es saber de dónde viene tu motivación y tu energía. Sí, Entonces, puedes, puede ser conexión, puede conexión, ser enfoque, ¿no? Que analizas prioridades. disciplina. Exacto, o sea, lo importante es que tú sepas qué es lo que te llena de energía y para analítico alguien pensar, encontrar esa causa, pues es de donde obtienen su gran energía, ¿A pero no través de quiere decir, números o ujú, no? exacto, pero no quiere decir que los demás no puedan analizarlo. Recuerden, eso es el qué, lo que aquí nos está diciendo es el cómo. Qué buenas reflexiones. Exactamente. Muy bien analizado, Estupendo. Chloe. Pues tenía que intentar, aunque para mí lo tengo 23. No sé, Ok. para ti, Es ¿dónde está? el 9. Yo amo este tema. Y me Sí. encanta, sí, me encanta analizar los datos y las bases y la tendencia y el explicar el qué haremos, cómo implementamos una estrategia, de dónde viene, llegar a la causa. Para mí es muy importante llegar a la causa raíz. ¿Qué es lo que está haciendo que este equipo se desempeñe de esta manera? Con qué, cuáles son sus bases y evidencias, me fascina. Es algo que me llena y Mm, puedo pasar horas viendo resultados, viendo datos. Es muy, muy, tu muy talento. emocionante, sí. Sí, a mí me emociona mucho. ¿Sí? Fuente de energía. Bueno, pues muchas gracias para compartir tu fuente de energía con nosotros hoy, Blanca. Muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Y recomendamos a todos aprovechar los múltiples recursos, si tiene analítico o no, que tenemos disponibles en gallupstrengthcenter.com. También puede obtener las grabaciones de audio y vídeo de los programas en inglés y en español en nuestra liga, coaching.gallup.com. Si quiere participar como invitado a nuestro programa de coaches o necesita soluciones a la medida para su coaching en fortalezas en empresas pequeñas, medianas o grandes, o de hecho cualquier pregunta sobre este tema, por favor envíe un email a coaching@gallup.com. Blanca, hasta el próximo. Chloe, gracias por enseñarnos tanto. No, Es a ti, increíble Blanca, trabajar a contigo. ti. Gracias, un beso. Igualmente. Un beso, guapa. Gracias a todos, bendiciones. Bye bye.